Al menos en México, la mayoría los conocemos como la Policía Estatal de Caminos. En otros países se les puede llegar a llamar patrullas de caminos, policías de carretera, y todos estos elementos se orientan a lo último que mencionamos, a proteger, brindar servicio, asistencia de tránsito, emergencias, lo que se necesite, siempre y cuando esto sea en alguna autopista o carretera dentro de su jurisdicción. Ahora, dicho esto, ¿qué tanto se le viene a la mente? En esta ocasión, ¿qué nos reúne aquí en este canal respecto a este trabajo? ¿Qué tanto han visto los policías de caminos? ¿Nos acompaña para escucharlo? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos en Nayarit, México. Una persona que prefiere mantener su identidad anónima nos cuenta lo siguiente. Solamente por el hecho de que actualmente me encuentro pensionado, ya me retiré de este trabajo. No quisiera arriesgarme por si alguna causa extraña, casualidad negativa, no sé, llegara a perjudicarme el contar esto, que tampoco fue como si hubiéramos hecho algo malo, solo que ocurrió algo terrible años atrás. Este relato se los hago llegar a través de mi hijo. Él me mostró su canal. Y como yo no estoy tan apegado a los medios digitales, me tardaría años en escribirles y enviárselos. Entonces les cuento. Fui por muchos años elemento de la Policía Estatal de Caminos de Nayarit. Prefiero omitir el año para no revelar tampoco datos que pudieran dar con mi unidad. Y esto pasó regresando de una jornada horrible, sinceramente. Tuvimos un llamado al sur de Nayarit, donde ya limita con Jalisco. Acudimos porque había ocurrido un enfrentamiento entre elementos de la policía, el ejército y personas con negocios extraños, ya saben de cuáles. Ya todo se había calmado, pero habían requerido de asistencia de nuestra parte, obviamente también de los peritos y demás. Pasaron muchas cosas que prefiero primero contarles lo inexplicable que nos ocurrió porque así todo lo demás va a tener sentido, se los aseguro. Y recordarlo me lleva a esa noche que conducíamos de regreso. Veníamos conduciendo en la unidad, 2 compañeros más y yo, que para ese llamado acudimos en una camioneta de estas de caja, donde podemos llevar personas detenidas o, como en nuestro caso, material para brindar apoyo a los vehículos, cerrar autopistas y todo eso. Y de pronto vemos al compañero que era 5 años mayor que yo, quien iba conduciendo, que traía toda la cara completamente pálida. Jamás habíamos visto a este elemento con esta expresión. Él era un poco más moreno que yo, y aún así se veía tan blanco por esa palidez. Pero no soltaba el volante hasta que mi otro compañero se me adelantó preguntándole que qué tenía. Con él y conmigo viendo para todas partes porque veíamos cómo echaba la vista hacia el espejo retrovisor. Él le respondió que nada. Por más que nosotros buscábamos, no pudimos ver nada. Íbamos conduciendo a eso de las 4 de la mañana, en esa carretera en la Guadalajara a Tepic, completamente solos. No había nadie siguiéndonos, algún percance, no sabíamos por qué venía así. Si de nosotros 3, él era quien más tiempo tenía trabajando en eso, por lo que algo muy malo debió haber visto. Hasta que yo le insistí en que nos dijera. Habíamos regresado de algo muy grave, debíamos saber si teníamos que estar más atentos que nada, notificar a las demás unidades y nos dijo que creyó haber visto a alguien sentado en la caja de la unidad. ¿Cómo era la persona que vio? Le preguntó mi compañero, copiloto, acercándose un poco más a él, como que ese comentario le hizo ponerse más alerta por la forma en que reaccionó. Y el conductor le dijo que había visto a un hombre sentado en los asientos de la caja y que este hombre estaba en un muy mal estado, de la cara más que nada. No puedo dar los detalles porque fue muy horrible a la hora de describir la forma en que lo vio. Dijo que había sido un hombre que estuvo en aquel encuentro y pues le fue muy mal. Aquí enfrente de los dos les juro que yo acabo de ver lo mismo. Pensé que ya me estaba quedando loco porque justo acabo de ver kilómetros atrás a este hombre que usted describe.
Traía una camisa de botones azul agujerada, ¿verdad? Este elemento, el que iba conduciendo, bajó un poco la velocidad, aferrado al volante. Se veía que lo iba agarrando con mucha fuerza, y volteó para decirle que sí, era el mismo que vio. Yo iba sin saber a dónde voltear. Sí eché la vista hacia atrás, sin embargo nunca vi nada. Traíamos cargando muy poco material, mismo que movimos cuando caí en cuenta de que esa unidad la habíamos usado por unas horas esa misma noche, por indicaciones de nuestros superiores. Nunca nos dijeron bien el por qué. Esto no se debía hacer. Los peritos debían llegar para hacer lo suyo, sin mover nada, pero pues obedecimos y listo. Porque algunas de las personas que habían perecido esa noche por aquel enfrentamiento, que fueron puras personas de esos negocios que les comento, nos ordenaron colocarlos en las cajas de la unidad, y ahí estuvieron como por unas 2 horas. Después los volvieron a bajar e hicieron cosas que no entendí por qué. Me imagino la razón, pero solo ellos sabrán. Y nosotros llegamos a la conclusión mientras íbamos conduciendo de que por esa razón ellos vieron a ese hombre sentado allá atrás, en esa condición, porque luego ellos me recordaron a mí que sí, uno de los 4 hombres que subimos por unas horas a la caja de la unidad tenía esa camisa que mencionaron. Y sí, sí lo recuerdo. Él estaba muy mal, dejémoslo así. Cuando llegamos a nuestro destino, yo sí me quedé con la idea de que quizás eso había sido producto de la operación que nos encargaron. A lo mejor se les había quedado mucho en la mente por un trauma o lo que fuera. Raro, por supuesto, ya que tenían muchos años trabajando en eso, sobre todo el elemento que les mencioné. Pero no descarté que pudiera pasar, somos humanos. Sin embargo, transcurrieron unos días. Y ahí, entre mis compañeros de otros turnos, empezábamos a escuchar que con esa unidad en específico los habían estado espantando. Que esta parte no tengo tanto detalle, solo oíamos que de repente les tocaban la ventana, la que conectaba con la caja de atrás. Teníamos muy bien ubicado a ese vehículo, porque normalmente lo usaban en el turno de la noche, y no teníamos tantos en ese entonces, deficiencias. Entonces, por eso llegamos también a la conclusión, mis 2 compañeros y yo, de que eso no fue producto del trauma de haber visto a aquel hombre. Ahí, después de que la unidad sirvió como morgue temporal, algo se quedó en esa caja. Hasta que pasaron unas cuantas semanas y se llevaron la camioneta para revisión, mantenimiento. No sabemos bien qué le pasó, pero ya no nos la regresaron. Nos la cambiaron por otra. Y lo más curioso fue que a partir de que esa camioneta se fue, ya no volvieron a espantar a nuestros compañeros cuando les tocaba salir a carretera en ese tipo de vehículo. Y ahora sí, les contamos a ellos lo que había ocurrido. Nos lo habíamos guardado para no generar morbo con ese vehículo, y a todos se les hizo algo lógico que hubiera sido por ello. Hace tiempo les pregunté sobre qué recopilaciones de relatos sobre trabajos en específico les gustaría escuchar por acá, por lo que les invito de nueva cuenta a comentarnos sobre qué le gustaría escuchar y al mismo tiempo enviarnos sus experiencias paranormales, sea en sus trabajos o no, por supuesto, que de hecho la semana pasada tuvimos una recopilación de más de 50 minutos de puras historias en trabajos. Se los dejo en el primer comentario, y mientras nos seguimos leyendo, vámonos ahora hacia Michoacán, México. Gervasio Contreras nos cuenta esto. Estuve laborando como policía estatal de caminos en Michoacán. Ahora se les llama guardianes del camino, al menos por acá. Sin embargo, en el tiempo que estuve yo, muchas cosas eran distintas. Ya pasaron muchísimos años. Ya ni siquiera trabajo en eso. Sigo dentro de la policía, pero ya no me desempeño como elemento de carreteras. Pero por algo les escribo, ¿no? Porque siempre hay un dicho que nos guardamos entre mis compañeros y yo, por tanta cosa que nos ha pasado en las autopistas que, como sabrán, Michoacán no necesariamente en muchos sitios tiene las carreteras más seguras de México.
por toda esta gente que hace cosas malas. Sin embargo, esta noche quiero platicarles un tipo de miedo que se nos mezcló, que involucraba ese miedo a los vivos y a los que ya no lo están. Acudimos a un llamado, una emergencia de una persona que solicitaba ayuda para no solo cambiar un neumático, sino para poder mover su vehículo al cual se le había ponchado una llanta y se había desviado un poco. Entonces requería ayuda para moverlo y poder así cambiar la llanta, ya que este hombre iba solo. Condujimos al sur de Nueva Italia de Ruiz, por la carretera que va hacia Potrerillos. Este hombre tenía su camioneta tipo pick-up al costado de la autopista, que ya eran las 11 de la noche. Llegamos, le ayudamos. Esto se los resumo porque no pasó nada en nuestra labor que sea necesario contar. Solo íbamos mi compañero y yo, que lo ayudamos. Ya estábamos cambiando la llanta cuando, de la nada, dos señoras, como de unos 60 años mínimo, llegan diciéndonos: «Buenas noches, oficiales, ¿ya quedó?». No teníamos idea de dónde habían salido. Estábamos en una de las curvas a la altura de una pequeña localidad llamada Nuevo Capirio, pero lejos aún así como para pensar que esas señoras vinieran de allá, a esa hora, caminando tan lento a como las vimos. Aquella localidad era el lugar más cercano en el que podríamos pensar en ese momento, por lo que solo les devolvimos el saludo, diciéndoles que sí. Sin embargo, en ese momento sentí que este hombre me tocó por la espalda, y cuando volteé con él me estaba mostrando un documento de su auto, agachándose para ver el neumático que recién habíamos cambiado. Mi compañero se quedó con ellas. Nosotros estábamos a unos cuantos metros de las señoras, pero este hombre me dijo susurrándome, señalándome la llanta: «Jefe, esas señoras fueron las que me poncharon la llanta. No volteé. Por eso estoy haciéndome como si le estuviera hablando del neumático. Ellas estaban como tronando los dedos, moviéndolos como si los estuvieran chasqueando al costado de la carretera cuando yo las vi, en una curva aquí atrás. Yo iba lento por agarrar bien la curva, por eso las vi sin problema haciendo esto. Pero justo cuando las vi, se me ponchó la llanta y traté de alejarme lo más que pude de ellas. Son esas, se lo aseguro. No me dejes solo con esas señoras, por favor. A mí se me hace que son brujas». Me paré. Sí escuché con atención lo que me dijo este hombre. La llanta había pisado algo que no comprendí cómo es que no tuvo un accidente mayor, por la magnitud del agujero del neumático. Y le dije que me esperara, que nos iríamos escoltándolo unos kilómetros. Él iba para nuestro rumbo. Y fui con mi compañero que les había preguntado a las señoras que de dónde venían. Y ellas, riéndose, dijeron que venían del Panteón de Capirio. Mi compañero les preguntó que si no creían que era muy tarde para andar en el panteón. Y la respuesta de la señora, que se veía un poco más grande, fue tan clara para mí. Por supuesto, por el hecho de que este hombre a quien ayudamos, al parecer suponía bien. Pues ya ve, oficial, los encargos de la gente son a todas horas, y una tiene que hacer su luchita por cumplir. En ese momento le pedí a mi compañero, inventándole algo, que revisara un documento, el de este hombre, para remitirlo. Algo que escucharan ellas para que entendieran que ese hombre no se iría solo. Nos apartamos un poco, y ahí le expliqué lo que pasaba. Entonces decidimos retirarnos. No les dijimos nada a las señoras, más nos ayudó que ellas nos comentaran que iban de camino a su casa, y cuando nos subimos al vehículo, diciéndole al hombre que iríamos atrás de él, vimos por los espejos laterales que las señoras solo se metieron al monte, caminando tan lento, completamente a oscuras. Y no crean que yo no consideraba la posibilidad de que hubiera juzgado mal y dejáramos a las señoras a su suerte por el monte, solo porque yo convencí a mi compañero, sin mínimo acercarlas a su destino. Y no pasaron ni 5 minutos conduciendo por esas curvas de la carretera, cuando de pronto, mi compañero copiloto y yo al volante nos sobresaltamos por el susto, volteamos hacia el asiento trasero, pero no había nadie. Él y yo escuchamos al mismo tiempo que alguien atrás había chasqueado los dedos.
Nos volteamos a ver entre los dos preguntándonos que si habíamos escuchado lo mismo, y dijimos que sí. Estábamos platicando de esto, de las señoras. Apenas en ese momento le comenté a mi compañero ese detalle, el que mencionó el hombre, de que las señoras parecían haber estado chasqueando los dedos cuando a él se le ponchó el neumático. Y metros más adelante, platicando todavía de esto, volvimos a brincar del espanto, porque en los asientos traseros, donde corroboramos que no había nadie, alguien volvió a hacer este sonido. Por supuesto que esto no lo colocamos en el informe. Nada de eso fue necesario. Sin embargo, ambos estuvimos seguros que esa noche, con quienes nos topamos en esa carretera, no habían sido señoras normales. Algo hicieron, algo de ellas nos acompañó por un buen tramo. Sabrá con qué intenciones. Gracias al cielo, no pasó más allá del susto. Y también nos alegramos de haber llegado a tiempo con aquel hombre, porque para nosotros, esas señoras que nos encontraron por allá, iban directo con aquel muchacho. Ellas fueron las que les poncharon la llanta. ¿Pero para qué? ¿Qué eran esas mujeres? Yo les aconsejo que en las carreteras se cuiden de los vivos, claro que sí, pero también de los que ya no lo están, y a la vez de aquellos quienes trabajan con no sabemos qué cosas. En resumen, cuídense de todo en las autopistas. ¿Qué cree que haya sido eso? ¿Ha escuchado de relatos así? ¿Qué hubiera pasado si los oficiales no llegaban a tiempo? Los leemos. Y si en esta entrega me escuchan un poquito diferente, discúlpenme, es que estoy un poco indispuesto de la garganta. Me entró una tos que ya me estoy recuperando, pero bueno, no importa, aquí seguimos trabajando con sus historias. Y vámonos ahora con Marco Valencia, a Reynosa, México. Toda mi vida viví en Reynosa. Mi familia, por razones de la situación del país, decidió que sería mejor que estudiara a partir de la preparatoria en Texas, Estados Unidos. Todos los días cruzábamos la frontera. Yo nunca vivía allá como tal. Fue así como conocí a mis mejores amigos, Gael y Omar, quienes sí residían en Texas. Y avanzando los años, ya estábamos a punto de terminar la preparatoria. Planeamos por eso un pequeño viaje por carretera hacia Houston, atravesando gran parte de Texas en auto. Ya cada quien iba a tomar su rumbo, entonces era un plan perfecto para esas vacaciones. Partimos desde San Antonio, y como nos quedaba un buen rato de camino, nos pusimos a platicar de todo. Y en una parte de la carretera, ya teníamos como 30 minutos conduciendo, más o menos, íbamos pasando por varios pueblitos y Gael nos empezó a contar cuando pasamos por un percance en la carretera. Eran dos autos que afortunadamente solo parecían haber tenido un pequeño percance, estaban bien. Él nos comenzó a explicar que debía acudir a alguna patrulla de caminos. Nos empezó a explicar cómo funcionaba todo eso. Y él sabía del tema porque su abuelo había sido policía de caminos hace bastantes años. Y apenas lo escuchamos, le empezamos a preguntar que qué tantas cosas había visto su abuelo, que nos contara. Gael nos dijo que de percances una incontable cantidad de casos, desde los más aparatosos, extraños, tranquilos y cuando nos platicó varios de ellos que no les voy a mencionar, porque no es el punto de mi historia. Luego le preguntamos que si no le había contado alguna vez que si había visto cosas extrañas en la carretera, y Gael no tardó nada en decirnos que sí. Nos empezó a contar que su abuelo le platicó durante varios años algunas experiencias relacionadas no necesariamente la una con la otra, sino que tenían más que ver con esa misma carretera donde íbamos nosotros, pero saliendo por una intersección que no tomaríamos antes de llegar a Houston. A su abuelo, antes de eso, nunca le habían platicado nada similar, hasta que una tarde atendió un llamado a la carretera. Habían requerido de asistencia para pasarle corriente a un vehículo, ya que nadie se detenía a ayudar. Atendieron eso y de regreso nos dijo que su abuelo y su compañero vieron a un hombre pidiendo aventón en una de las gasolineras que ya conocían, la cual tenía años abandonada. No había siquiera iluminación, pero ahí estaba ese hombre. Se detuvieron un poco más adelante
Dieron reversa y cuando llegaron con este muchacho, dice que se veía muy desorientado. Le preguntaron que hacia dónde iba y él les mencionó un pueblito más adelante. Les dijo que había bajado de su autobús porque vio la gasolinera encendida y se le hizo lo más seguro. Podría esperar algún aventón, como siempre lo hacía, pero que esto lo decía con la mirada perdida. Tanto el abuelo de Gael y su compañero voltearon de nuevo a ver la gasolinera, pero no podía ser que él se hubiera referido a esa. Aunque no les importó, le abrieron la puerta de atrás y lo subieron, platicando muy poco con él porque le contó a Gael que este hombre decía que vivía en uno de los pueblitos que hay por las carreteras de Texas, y cuando llegaron a una parte de la autopista que ellos conocían bien, esa era su ruta de siempre, de todos los días. Él les pidió bajarse en un punto donde decía caminaría solamente 10 minutos y ya llegaba a su pueblo. Ellos no le dijeron nada, solo le pidieron que se cuidara y se quedaron en la orilla de la carretera por unos minutos, hasta que lo perdieron de vista porque de plano él iba caminando por en medio del monte por un camino que ya se iba perdiendo también poco a poco, de pura tierra, que ya no se usaba hace mucho, porque al final de ese camino ellos sabían que habían puras casas, ya en ruinas. Ese pueblo tenía más de 10 años abandonado, destruido. Al cabo de unos días le contó de este encuentro a uno de sus compañeros. No el que lo acompañó esa noche, fue otro, quien le preguntó por la gasolinera en la que se lo encontró. Su abuelo estaba seguro que esa estación tenía muchísimos años abandonada, y una vez que le dijo en cuál, su compañero le confirmó que llevaba cerrada alrededor de 30 años y que no había ninguna otra cercana como para usar de referencia o que se hubiera confundido. Observación que también hizo el abuelo. Y luego hablaron sobre ese lugar en el que habían dejado a ese muchacho, confirmando que sí había un pueblo. Pero este otro compañero le confirmó lo mismo, que aquella localidad ya tenía abandonada desde hace muchos años, allá no había nadie. El abuelo de Gael dijo que empezó a platicar de este tema con ese compañero, quien también se había dedicado a lo mismo, a patrullar las carreteras, y él le contó algo a su abuelo, que a Gael siempre se lo contaba, y no recuerdo en qué punto exacto fue esto que ocurrió, solo sé que también era en la misma autopista, más hacia adentro. Este compañero tenía muchísima más experiencia en las carreteras que el abuelo, y le empezó a contar que, según su memoria, fue un domingo cuando, durante el atardecer, se dirigía hacia un punto medio, al que iban los demás patrulleros de la carretera, para descansar un poco, comer, mantenerse al pendiente de cualquier incidente. Sin embargo, cuando justo iba anocheciendo, pasó por una parada de autobús, una muy sencilla, con apenas un señalamiento y asientos para esperar, los cuales eran muy habituales por allá, para la gente de esos pueblos. Ahí vio a una mujer de unos 50 años, sentada, llorando desconsoladamente. Era la única persona en la parada. Y como en aquellos años no había teléfonos a la mano, como para llamar a alguien o pedir ayuda fácilmente, a este compañero le entró el sentimiento de culpa al dejar a la pobre mujer ahí. Entonces, tras un par de millas, se regresó para ver si podía ayudarle con algo. Una vez que se orilló y bajó del vehículo, le preguntó que si todo estaba en orden o si le podía ayudar con algo. La mujer seguía llorando mientras se limpiaba la cara con un pañuelo. Él le contó que primeramente lo ignoró. Siguió llorando, ni siquiera lo volteó a ver. A lo que el patrullero repitió la pregunta, pero ya un poco más cerca de la señora. Solo que la mujer no decía nada, solo seguía llorando. Entonces decidió cambiar la pregunta, cuestionándole sobre a dónde iba. Y ella, llorando en todo momento, le dijo el nombre de una localidad muy cerca, la cual estaba unas millas atrás, lo que indicaba que ya debía haberla pasado en el autobús en el que venía. Sin embargo, él no le dijo nada, todo lo estaba pensando, y solo le seguía preguntando cosas, que de dónde venía. Y ella le respondió que de una feria local, una que se organizaba en un condado cada año. Había pasado una bonita tarde junto con sus amigas y un hombre que estaba conociendo.
Entonces no había razón aparente para que estuviera así. Así que el compañero del abuelo quiso saber si durante su regreso le había pasado algo, si alguien le había hecho algo malo. Pero la mujer negó todo. Nunca dejó de llorar, y el compañero del abuelo no sabía qué más hacer por ella. Estaba a mitad de la noche, sola, llorando a oscuras. Fue directo y le dijo que haría cualquier cosa para ayudarle, mientras estuviera dentro de sus posibilidades. Y fue ahí cuando la mujer, tartamudeando, dijo que no creía que nadie la pudiera ayudar. El compañero le dijo que si no le explicaba sería difícil que cualquiera lo hiciera, y tras más y más sollozos la mujer comenzó a decirle: «Volví y ya no está, mi casa ya no está, mi familia, mi mamá, ya no hay nadie». Eso tampoco ayudaba mucho, pero al menos ya era algo por donde empezar. De forma que el compañero siguió preguntándole, porque cuando dijo eso la señora empezó a llorar un poco más, un tanto nerviosa. La mujer le contó que había bajado de su autobús, pero que cuando caminó hacia su pueblo no encontró nada. Ella decía que a lo mucho estaban las puras bases de lo que habían sido las casas del pueblo, incluida la suya. Ella no había consumido nada. La señora repetía ahora que no había nada, que no estaba su casa, su familia tampoco, que ya no existían. La mujer decía que alguien había arrasado con ese pueblo, que lo habían destruido. El compañero se ofreció a llevarla de vuelta. Él sabía muy bien de qué localidad estaba hablando la mujer. Ella aceptó. Subieron a su patrulla y él decía que mientras iba conduciendo carretera hacia adentro, por un camino de terracería, como era costumbre por allá, la mujer le dijo que cuando vio su pueblo de esa manera, se regresó corriendo en medio de la oscuridad y se volvió a sentar en la parada de autobús porque no sabía qué más hacer. Ya no tenía casa, ya no estaba su familia. Estaba muy nerviosa durante el trayecto, casi en estado de pánico. Pero cuando estaban llegando a la entrada del pueblo, todo se veía completamente normal. El patrullero pensó que eso le afectaría más mentalmente a la mujer, que se aferraría a lo que le contó al inicio, a lo que vio. Pero por el contrario, ella se alegró, diciendo que no podía creer que todo estuviera ahí, de vuelta. Las casas, una pequeña plaza, la entrada, todo. Ella le indicó en dónde era su casa, y al llegar, que solo tenían las luces del interior encendidas, la mujer le pidió al compañero que no se fuera hasta que viera que todo estaba en orden. Era algo demasiado confuso. El compañero aceptó. La mujer entró corriendo a su casa y regresó en segundos, diciéndole que todo estaba bien. Ella le comentó que no pensó en que había sido un error, o que se estaba volviendo loca, ni tampoco le pedía que le creyera. Al contrario, le dijo que no le comentara a nadie sobre lo que había dicho, porque ella estaba muy segura de lo que vio. Y el abuelo de Gael le contó que su compañero escuchó a la señora decirle que quizás había llegado en otro tiempo, que se equivocó y se adelantó. Esto último lo dijo muy seria y entró a su casa agradeciéndole. Su compañero no lo tomó tal cual como lo dijo la señora. Podía ser cualquier cosa. Sin embargo, no fue la única persona que tuvo experiencias similares por esa ruta, con esos pueblos de Texas, y que cuando escuchó la experiencia del abuelo de Gael, aprovechó para contárselas a él también. Porque él dijo que podía ser que no todos los casos sean de fantasmas en carreteras, sino que podían ser de personas que a lo mejor solo estaban perdidas, tal vez en líneas de tiempo que no les corresponden. Él no estaba seguro de eso, pero ya eran demasiadas las historias entre sus compañeros y en experiencias propias como para no pensar seriamente en que eso podía ser una realidad. ¿Le gustan las historias de carreteras? Del tema, gracias a ustedes, ya tenemos muchas entregas. Se las voy a dejar en el primer comentario. Pero ahora tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios tan peculiares de primera mano de quienes cuidan las carreteras. ¿Qué les parecieron? ¿Han visto algo extraño por esos rumbos?
De ser así, cuéntenos, sería un placer conocer su historia. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.